Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Corchado, profesor de la Universidad de Salamanca y presidente del Air Institute. Hoy estamos aquí con George Benarroya, con el profesor George Benarroya, para hablar de educación y en concreto de la inversión personal que uno tiene que hacer en la educación. Muchísimas gracias, George, por estar aquí con nosotros y por tu preciado tiempo. Os diré, para aquellos que no lo conozcáis, aunque seguro que os resulta familiar a todos nosotros, que George es vicepresidente global y CFO o director financiero de Procter Gamble, Tetra Pak, Nivea, entre otras muchas cosas. Además es profesor adjunto de la Universidad de Nueva York. Muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a lanzar ya un primer tema, antes incluso de dejarte que me saludes o que saludes a la audiencia. Fíjate, esto va sobre todo de un concepto claro, ¿no? Relacionado con la educación, es que yo creo que ambos estamos de acuerdo con que no hay mejor retorno de la inversión que el hecho en educación. There is no better return on investment than education. Es cara la educación. ¿Qué piensas sobre este tema, George? Juan Manuel, definitivamente, y estoy feliz de poder conversar sobre esto, pero gracias por darme esta oportunidad de hablar de algo que es tan importante para mí y también a todos aquellos que se están uniendo a esta reunión. Gracias. De hecho, los aliento a que me envíen preguntas. Yo las voy a contestar a todas las preguntas que reciba. Y yo voy a hacer algo que es ser franco, y es decir de antemano que yo tengo una opinión subjetiva, porque yo realmente creo que no hay mejor retorno que la inversión. Y eso es lo que voy a estar tratando de hacer durante los próximos 29 minutos, de mostrar con ejemplos por qué la educación es lo que puede cambiar la vida a mucha gente. Entonces, eso es un poco los principios, pero antes que nada, gracias nuevamente por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un tema fundamental relacionado con las capacidades y el acceso a la educación que tenemos todos nosotros y que varía mucho de unos países a otros. Tú que estás en Estados Unidos, en Nueva York, ahí la educación es realmente cara, ¿verdad? A todos los niveles. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo crees tú que el coste de la educación, el coste de la inversión en educación luego genera un retorno que nos puede hacer cambiar y tener una vida plena, al menos en lo laboral? Correcto. Yo generalmente lo que hago con todas las cosas que evalúo es primero mirar los números, ¿no? La data dura, y luego tratar de entender qué hay detrás de esos números. Entonces, lo que hice acerca de la educación es mirar el costo de la educación universitaria en todas las universidades de Estados Unidos. Y lo que muchas veces nosotros escuchamos es que la educación en Estados Unidos cuesta entre $50,000 y $70,000. Y eso sí es cierto, particularmente para las universidades que son llamadas Ivy League, right? Las mejores y ese tipo de cosas. Pero cuando uno mira la data, lo que uno ve es que la universidad promedio, las universidades del Estado, no cuestan $70,000, cuestan $18,000 en promedio, el promedio nacional para Estados Unidos. Algo que yo creo que es muy importante es entender also qué hay detrás de esos números. En mi opinión, la mejor investigación de eso es lo que ha hecho The Economist, el economista, ¿no? Porque lo que ellos hicieron es tomaron los datos de, por ejemplo, la gente que va a la Universidad de Yale o de Harvard o de Stanford, y ellos tuvieron en cuenta que esa gente era muy capaz para empezar, pero además que tenía un network, right? Que tenía contactos que otros no tienen. Y entonces, esto es algo público, que ustedes pueden ir y buscarlo. Y cuando uno hace ese análisis, uno ve que, por ejemplo, ir a Yale es un mal negocio, que uno en realidad pierde dinero, que lo que paga es menos que lo que uno obtiene. No así en universidades como Stanford o Harvard, pero las universidades nacionales que cuestan 18,000 en vez de 50,000 o 70,000 en general, tienden a dar un valor positivo, ¿no? Entre lo que uno paga y el tipo de trabajo
que uno obtiene y ese tipo de cosas. Yo creo que en Europa tenemos un mucho mejor sistema. El título que yo uso es porque yo creo que los gobiernos debemos invertir en educación, que como país no hay mejor retorno que eso, porque vemos que los ciudadanos o los residentes pueden hacer mejores decisiones una vez que han recibido una educación. O sea que es una buena inversión. Pero si miramos los números europeos o en Asia o en Latinoamérica, lo que yo hice, de hecho, es como ya teníamos tanta data en los Estados Unidos, hicimos un estudio, una investigación en más de 30 países y recibimos más de 150 respuestas de estudiantes, de ejecutivos, de gerentes, de supervisores, con o sin un estudio de posgrado. Y en promedio, las empresas pagan entre un 20 y un 40% más a alguien que tiene una educación universitaria, que es los mismos números que vemos en Estados Unidos. Entonces, en definitiva, lo que vemos en la data y cuando interactuamos realmente con compañías, que sí, las empresas pagan más a aquellos que tienen educación. Eso que nos dices es impresionante y la cuantificación también pues, nos tiene que hacer valorar y tener, poder al menos decidir dónde enviamos a nuestros hijos a estudiar. Tú que conoces cómo funciona la educación en el mundo latinoamericano, en el mundo norteamericano, en el contexto de Europa, en España, donde aquí en la Universidad de Salamanca también imparte numerosos cursos. Eh, ¿Crees que para un europeo es un activo el poder ir a Estados Unidos? ¿Crees que es algo completamente que puede cambiar esa experiencia vital y ese a nivel formativo el futuro laboral de un trabajador? ¿O cómo entiendes tú que los niveles formativos, incluso hablando de Asia, se pueden comparar unos con otros? Creo que es muy bueno viajar. Yo he viajado a 193 países y he vivido en 9 países, porque creo que no hay nada como ir y estar en un país o en una ciudad y interactuar con gente y ese tipo de cosas. Entonces, el valor para un europeo, un asiático, un latinoamericano de viajar, de ir a vivir en otro país, yo creo que es muy bueno. También nosotros tenemos en la Universidad de Salamanca muchos estudiantes americanos que vienen a estudiar a la Universidad de Salamanca. Y lo que ellos hacen es dicen, bueno, en vez de pagar 30.000 o 50.000, pago 5.000 o 6.000. Es una excelente decisión financiera de la forma en la que yo lo veo. Y ellos aprenden español, lo cual es muy bueno. Nosotros hemos podido calcular en los Estados Unidos que alguien que habla español va a ganar en promedio entre un 15 y un 20% más. O sea que es algo muy bueno el hecho de que ellos aprendan ese idioma. Sin embargo, para aquellos que hablamos español, yo definitivamente creo que es una excelente inversión el aprender inglés. En todas las compañías donde yo he trabajado, yo he alentado a que la compañía pague para aprender el inglés. Entonces, la ventaja que tendría un europeo o un latinoamericano estudiando en Estados Unidos es primero que aprendería el idioma, ¿no? Y eso abre muchas puertas. Y la otra cosa que debo admitir que en general es muy bueno en los Estados Unidos es que la educación es más práctica, ¿no? Acerca de cosas que uno puede utilizar. Y a veces en otras regiones tendemos a hacer o a brindar una educación que es más académica, ¿no? Pero que uno no lo puede usar en el día a día. Pues un tema importante relacionado con también tus múltiples facetas en las que estás en la universidad, también tienes tus negocios y trabajas para distintas empresas. Cuando se habla del emprendimiento, que ahora es algo que está súper de moda y además ya es una realidad en muchos sitios del mundo y hay tantas posibilidades, ¿qué crees tú que es mejor? ¿Emprender formado en la universidad o voy a emprender y si tengo tiempo me formo en la universidad, pero ya si soy rico a lo mejor no hace falta? Yo, Juan Manuel, prefiero contestar eso
con otra cosa, para demostrar que creo muy fuertemente en este sentido. Generalmente, cuando trabajamos con familias que son dueñas de negocios muy grandes, internacionales y multimillonarios, ese tipo de cosas, lo que yo personalmente les recomiendo es a los padres o a los abuelos que envíen a sus hijos a trabajar en otra empresa, ¿no? Porque es muy importante ser expuesto a otra cosa, ¿no? Y ahora, contestando tu pregunta, yo definitivamente creo que es mejor primero ir a la universidad, porque uno va a ser expuesto a muchas herramientas que luego le van a ser útil cuando uno tiene su propio negocio. La otra ventaja que uno tiene cuando uno hace eso es que uno no está invirtiendo su propio capital, ¿no? Uno puede hacer estos casos prácticos donde uno puede tomar todas esas decisiones y probar a ver si funcionan o no. Yo, el acuerdo que tengo con la Universidad de Nueva York o NYU es que mis estudiantes que toman esta clase no van a tener un libro de texto. Lo que nosotros hacemos es, en la primera sesión, ellos eligen 4 empresas. Durante todo el semestre van aprendiendo cada semana qué habrían hecho si fuera un ejecutivo de esa empresa. Y ese programa es exactamente el mismo programa que ahora voy a estar enseñando en E4U, o que enseño a veces a estudiantes de la escuela secundaria o high school, porque es el proceso de tener una educación práctica, ¿no? De decir, ¿qué haría yo en ese tipo de emprendimientos? Entonces, por ejemplo, en el primer bloque que hemos creado en E4U, vemos sesiones como el personal, o lo que en inglés llamamos el headcount. Ya no trabajamos más en la mayoría de las empresas produciendo cosas. Algunas sí, pero cuando miramos los números de la economía en general, es una economía de servicios. Si yo trabajo en Google o en Facebook, lo que necesito es gente. Y en la mayoría de las clases no enseñamos ese concepto. Quizás lo enseñaríamos en una clase de recursos humanos, pero definitivamente no en una clase de finanzas. Y la primera cosa que mis estudiantes aprenden, y que está en nuestro primer bloque, es el concepto de gente. ¿Cuánta gente vamos a necesitar contratar? Si yo comienzo mi propio negocio, ¿cuánta gente voy a necesitar? ¿Cómo la voy a reclutar? ¿Cuánto les voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer para que se queden en el negocio? Yo ayudo a mis estudiantes cuando ellos emprenden sus propias empresas, y todas esas preguntas siguen resonando con ellos. Europa es muy distinto que los Estados Unidos. Otra cosa que los estudiantes aprenden yo les muestro los datos, es que la rotación en los Estados Unidos es altísima. Yo sé que tú no vas a creer lo que voy a decir, entonces tú puedes ir a mi página y verlo. En los Estados Unidos, en promedio, la rotación es del 50% por año. La mitad de la planilla cambia de trabajo todos los años. Imagínate el costo que tiene reclutar y entrenar a esa gente. En Amazon, el 100% de la planilla cambia de trabajo todos los años. Entonces es crítico emprender una empresa estando capacitado de cómo vamos a hacer para manejar ese problema. Entonces, ese es uno de muchos ejemplos, uno de 7 cosas que nosotros, o que en este caso que yo enseño a mis estudiantes. Y en mi opinión, la ventaja que tiene esto es que uno aprende todas cosas sin tomar un riesgo financiero, ¿no? Sin invertir el propio capital de uno. La verdad es que esto es apasionante, ¿no? Este mundo en el que te desenvuelves tú y lo que nos vas a contar es extraordinario. Para aquellos que no lo conozcan, aún E4U es un portal que hemos lanzado desde el grupo de investigación SITE, junto con, obviamente, dentro de la Universidad de Salamanca y con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, donde intentamos ofrecer formación práctica de forma muy dinámica, directa, con expertos en distintas materias, y gracias, George, por haber accedido a enseñarnos a todos los que utilizamos esta plataforma, todo lo que tú sabes, y por el trabajo que te has tomado preparando
todos estos vídeos para que luego nos resulte muy cómodo y muy útil conocer todas tus experiencias prácticas y además creo que en breve, la semana que viene, posiblemente ya empezaremos a poder acceder a los primeros cursos sobre cómo crear dinero, ¿no? Y el poder, bueno, pues de la educación a la hora de generar pues, recursos económicos que nos permitan llevar a cabo una vida laboral plena. Yo fíjate, siempre le digo a mis estudiantes, al hilo de lo que tú nos has dicho hace unos minutos, y obviamente no te quiero quitar el protagonismo porque eres el experto tú en esta materia, siempre les digo a los estudiantes de primero de informática, digo, mira, hay tres cosas fundamentales para vosotros, ¿no? Si vosotros salís de aquí haciendo buena relación con vuestros compañeros, al final los contactos son algo básico. Si salís de aquí con un buen nivel como ingenieros informáticos de informática y además sabéis inglés, no necesitáis nada más. El mundo es vuestro. En este caso, hay un tema fundamental también que mueve obviamente la economía, pero que mueve pues, los designios de este mundo, que son las finanzas, ¿no? Eh, Entiendo que compartes conmigo que la educación financiera es algo básico, ¿no? Entiendes además, a lo mejor, no sé, que debería ser a todos los niveles, desde que los niños empiezan a estudiar, deberían conocer conceptos de este tipo. ¿Cuál es tu planteamiento al respecto? Muchas veces cuando yo comparto todas estas lecciones, la gente me dice, wow, deberíamos enseñar esto en las escuelas secundarias, ¿no? En los high schools. Yo hago también un programa para estudiantes de escuela secundaria los fines de semana. Generalmente recibimos 400 estudiantes de 100 países o más. Y ellos tienen exactamente el mismo material que yo enseño en NYU a estudiantes de posgrado o que están en estas lecciones. Porque el problema que tienen las finanzas es que lo hacemos extremadamente complicado. Hacemos algo tan difícil que la gente dice, no lo voy a hacer. Por ejemplo, hay un valor, hay un concepto sofisticado, que es el concepto del valor presente neto, ¿no? Que uno generalmente estudia después de 3 o 4 semestres de aprender finanzas, y no puede ser calculado, al menos que uno tenga una calculadora especial o Excel. Y lo que yo he logrado es poder explicar ese concepto básicamente en 7 u 8 minutos y que no haga falta una calculadora. La analogía que puedo usar es muy difícil para mí decir cuánto es el 21% o el IVA de 1.364.715, pero es muy fácil decir cuánto es el 10% de 100. Y el concepto es lo mismo, ¿no? Es la capacidad de poder dividir entre un número y el otro. Entonces hacemos eso con el valor presente neto y con otras cosas para poder explicar estos conceptos. Si vamos a casos más prácticos, ¿no? Hay decisiones que tomamos día a día, como compro una propiedad, rento una propiedad, alquilo una propiedad, compro un auto o tomo Uber, compro una lavadora de ropa o llevo el dinero a la lavandería. Todas esas son decisiones financieras. ¿Aumento los precios si tengo mi propio negocio o no? ¿Despido personal o no? ¿Ofrezco un bono o un descuento para vender más o no? Y esos principios bien explicados son muy fáciles de aprender y muy sencillos, y agregan un tremendo valor a la forma en que la gente puede tomar decisiones. Entonces, en mi opinión, hay conceptos muy básicos que realmente cambian la economía de una persona y que sí pueden ser enseñados muy fácilmente. Bueno, la verdad es que será fantástico escuchar lo que nos vas a decir en estos cursos que se van a retransmitir a través de F4U, porque no es fácil tener a un director financiero de multinacionales como las que están a tu alrededor y en las que trabajas dispuesto no solo a formar, pero sino dispuesto a hacerlo con esa capacidad didáctica y pedagógica que tú tienes, George, que realmente es impresionante porque
las finanzas y las matemáticas financieras pueden ser algo muy complicado y que eche para atrás a todo el mundo. Y sin embargo, ver el lado sencillo de las cosas detrás de una explicación bien orientada, pues ayuda muchísimo, sobre todo a cambiar el concepto, ¿no? De algo que puede ser algo frío y calculado, como es una hoja de resultados y estas cosas que utilizáis los economistas y que te pueden realmente cambiar para mejorar la vida. Porque todos estos cursos, de los que yo conozco, el sílabus y demás, que a lo mejor nos puedes explicar con un poquito de detalle, la verdad que son espectaculares, ¿no? ¿Cómo tienes planteado la formación para los próximos meses aquí con nosotros y a través de For You? Pero lo que estamos haciendo es, estamos abriendo distintos bloques, ¿no? El primer bloque es, tiene 3 lecciones. Uno es acerca de la plantilla o el headcount en inglés. La segunda es algo que en mi opinión es muy importante y es los precios, ¿no? Y antes de hablar de precios, yo comparto cómo entender el concepto de la inflación. Para aquellos que viven en países con inflación es sencillísimo, para aquellos que han vivido siempre en Europa Occidental o en Estados Unidos es más difícil, ¿no? Porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces ahí utilizamos ejemplos sencillos. Una de las cosas que hacemos además es aprender a cómo mirar un problema y cómo comunicárselos a otros. Por ejemplo, una de las cosas que uno aprende es cómo comunicar un aumento de precios y qué hacer cuando otros nos aumentan los precios a nosotros. Y luego esta clase de cómo, cómo ahorrar $1.000.000 solo ahorrando $5 por día, ¿no? Eso es algo que en la vida real yo lo que hago es lo enseño en una clase y luego me tomo un avión, voy a las empresas donde yo trabajo, camino en las fábricas y le enseño a nuestros empleados por qué si ellos contribuyen a un plan de retiro que nosotros tenemos. Solo eso, $5 por día, van a tener $1.000.000 por año. Históricamente, gente que gana entre $25.000 y $35.000 o gente que tiene entre 25 y 35 años, solamente el 30% comienzan en esos programas después de 3 años. Cuando nosotros explicamos eso, el 80% comienza esos programas en una semana. O sea que uno puede ver el resultado, en hechos reales, ¿no? De cómo explicando algo tan sencillo realmente hace algo que en mi opinión es muy bueno, ¿eh? Porque yo creo que es muy bueno para que la gente ahorre. Pero si nosotros lo hacemos de la forma en que normalmente es hecho, ¿no? Donde uno tiene 14 cosas que tiene que elegir, este fondo o el otro, o toda la complejidad con la que normalmente es explicado, la gente no toma una decisión, sencillamente dicen es muy complicado y no lo hacen. Entonces esa es, en mi opinión, la forma de hacerlo. Ese es el bloque número 1. Y en el bloque número 2, lo que vamos a enseñar es cómo hacer sentido de algo que generalmente se llama el estado de resultados o el balance, ¿no? Que es súper aburrido. Y yo les muestro fotos a los estudiantes de cómo es un estado de resultados y un balance, y les pregunto, ¿no es esto aburrido? Y entonces ellos dicen sí. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta misma información de una forma en que sea fácil y práctica y que ayude a los ejecutivos a tomar decisiones? Y les cuento el ejemplo de un estudiante que tiene un negocio vendiendo zapatos y todas las decisiones que ella toma. Su nombre es Jenny. Y entonces de esa forma logramos simplificarlo y entenderlo. Entonces, eso es lo que tenemos planeado en los primeros 2 pasos. Y después vamos a ir a algo que también es muy importante para muchos y es el concepto de la responsabilidad, ¿no? De la ética y la responsabilidad. Y eso va a estar en el tercer bloque. Bueno, son elementos fundamentales, de luego, que todos aquí, seguro que queremos conseguir esa fortuna y estaremos muy pendientes de lo que nos digan, porque realmente yo soy de los que pienso que cuando uno trabaja es para realizarse en un trabajo que te gusta, pero siempre hay que tener en cuenta que al final, para vivir bien, necesitamos que nuestra economía sea solvente. Es importante esa mezcla
de saber buscar un buen trabajo y luego, aunque sea un trabajo en el que bueno, no se cobre mucho dinero, la mensualidad no es muy alta, pues poder utilizar todas estas estrategias que nos vas a contar para con eso poder a medio y largo plazo poder alcanzar nuestros objetivos y alcanzar al menos un buen retiro. Una cosa que te voy bueno, a comentar y que también creo que es muy importante es todo esto de la formación continua. Formación continua que cada vez está cogiendo más auge, la gente se forma, pero como vivimos en un mundo tan dinámico, con tantos cambios en el ámbito de la informática, pues sobre todo esto cambia muchísimo, incluso a ámbitos donde a lo mejor todo era más estático, desde mi posiblemente errónea percepción y de la distancia, como la historia, fíjate, ahora está cambiando la historia de repente, ¿no? Todo esto que hoy estamos viviendo, lo que parece claro que la formación continua es un elemento fundamental y hoy en día contamos no solo ya con portales que nos permiten ofrecer esta formación continua de forma online, como va a ser nuestro caso, sino, bueno, pues con una gran masa crítica de gente que, por desgracia, con esto de la pandemia del COVID, pues se ha puesto al día en el uso de todas estas tecnologías. ¿Crees que esto va a significar un cambio significativo y que va a acelerar el cambio que a lo mejor vivamos en las universidades, en el modelo formativo y demás? Yo voy a confesar algo, yo mismo cambié de opinión. Yo prefiero interactuar con los estudiantes. Yo los aliento a que me desafíen, que me digan por qué estoy equivocado. Cuando comenzó la pandemia, como muchos de nuestros estudiantes no podían viajar, empecé a enseñar online también, doy esa clase. Pero esto de grabar las clases y luego que no tener esta interacción, yo decía, yo no voy a ser bueno en eso. Pero cambié de opinión porque durante los últimos 18 meses he viajado a muchos países y gente que trabaja, sean secretarias, ejecutivos, me cuentan que la única forma que ellos tienen de aprender es hacerlo offline, ¿no? Cuando tienen tiempo. Y eso me llevó a cambiar de opinión. Yo creo que la pandemia lo que nos ha ayudado es a entender que tenemos que hacer esa educación accesible de cualquier forma que los estudiantes la precisan, ¿no? Y tenemos que dejar que el estudiante elija lo que es mejor para él o para ella. Entonces, sí, yo creo que ha sido algo fundamental. Yo creo que además el hecho de que ahora las universidades estamos compitiendo por estudiantes, ¿no? Porque esta educación o estos conocimientos uno los puede acceder de distintas formas. Yo creo que en definitiva el que se va a beneficiar con esto es el estudiante, al que yo llamo el consumidor. Él va a tener mejores oportunidades de elegir. Muchísimas gracias. Llegamos al final casi de la entrevista porque sabemos que no tienes mucho tiempo y te agradecemos esta media hora que nos has dedicado. Quiero solamente aprovechar para decirte que bueno, es un placer para nosotros y un lujo tener a George Benaroya impartiendo estas clases a través del portal For You. Como sabéis, la Universidad de Nueva York está en la que es profesor y bueno, todas esas multinacionales, se está costando un esfuerzo muy grande, no solo a nivel personal, sino de su equipo, el montar toda esta formación y como queremos que sea accesible y que llegue a todo el mundo, especialmente aquellos que no tengan el poder adquisitivo para poder seguir algunos de los cursos de George. En el caso de For You hemos decidido ofrecer un número de becas bastante alto, todo lo que podamos para que todos aquellos que queráis seguir sus cursos, pues recibáis una de las becas en las que se va de alguna forma, reducir en un 80% el precio de los cursos que George Benaroya de la Universidad de Nueva York va a impartir a través de la plataforma E4U y que, bueno, pues incluso pues, podrán también cursos que están certificados también aquí en la Universidad
de Salamanca. Muchísimas gracias, espero que te vaya bien el día, las 11:30 hora de Nueva York, las 5:30 hora de Salamanca y estamos en contacto y esperamos verte pronto también por Salamanca. Muchas Gracias a gracias. ti, Juan Manuel, y a todos ustedes. Venga, hasta luego, hasta Adiós. ahora, adiós. Adiós.